oyendo consejo. Dios les bendiga. Le damos la bienvenida a este nuevo capítulo de la Ruta de la Fe. Les hablamos desde la ciudad de Canelones, capital histórica de la bandera, República Oriental del Uruguay. Este servidor Luis Curvelo y Leandro García, que está supervisando todo el tema del sonido. En esta semana vamos a dar inicio a un tema que no está en la Biblia. Sin embargo, es un tema que forma parte de la jerga evangélica, un tema difundido también entre las personas no cristianas y que se presta para muchas interpretaciones y que en definitiva, cuando uno trata de definirlo, no hay un acuerdo general. Y este tema es el del libre albedrío. En ninguna parte de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se nos habla acerca del libre albedrío. Sin embargo, desde que me convertí hasta ahora, y aún siendo estudiante de la UTU, que en Historia Universal se hablaba mucho acerca del libre albedrío, se mencionaba este tema como algo normal, como algo aceptado dentro de nuestra forma de ser, de nuestros pensamientos. Pero repito, la Biblia no habla del libre albedrío. Cuando me interesé sobre el tema, en ese entonces, hace 2 o 3 años, yo integraba una página que me invitaron a participar, ahora me bloquearon. Una página con una característica particular, tenían una teología muy particular, y en algunos comentarios de mis publicaciones me llamaban la atención acerca del libre albedrío. Entonces, por primera vez me empecé a interesar por el tema del libre albedrío para ver en qué consistía. Y cuando uno empieza a investigar las cosas, uno se lleva sorpresa, porque al definir las cosas, uno rompe esquemas tradicionales que lo obligaron a aceptarlo así como por imposición, y la investigación hace ver que esos esquemas tradicionales, los fundamentos no están muy bien. Entonces, cuando uno investiga, cuando uno intenta definir las cosas, tiene problemas con la forma usual de cómo se hacen las cosas. Eso es inevitable. Lamentablemente, cuando uno define las cosas, siempre van a salirnos al paso los opositores. De manera que, al tratar este tema, lo quiero presentar desde la perspectiva del Génesis. El tema del libre albedrío está catalogado como un concepto racional, moral y filosófico. Pero este servidor va a intentar o se va a limitar solamente a las perspectivas proyectadas desde el libro del Génesis. Lo que me he podido descubrir en estos 3 años de estudiar el tema es que el libre albedrío se compone de 3 cosas. No es una cosa sola. Cuando he hablado con mucha gente preguntándole en qué consiste el libre albedrío, y hay un acuerdo general, el 80% de las consultas que hice me dijeron que el libre albedrío es la facultad de elegir. Y el otro 20% ahí estaba en duda, y muchos de ellos dijeron no saber en qué consistía el libre albedrío. Entonces, mirando un poco el libro de Génesis, encontré 3 cosas que son las que voy a compartir. El primer tema, ahí tengo 3 temas que vamos a comentar sobre este concepto. Primer tema, definiendo el libre albedrío, que vamos a estar esta semana. Segundo tema, el libre albedrío en el contexto de la sociedad uruguaya. Y tercero,
la incapacidad del libre albedrío para determinar resultados o consecuencias. De manera entonces que esta semana vamos a estar intentando definir el libre albedrío desde las perspectivas del libro de Génesis. Y en esta noche voy a compartir la primera. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27 dice así: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. En este pasaje se nos dan dos cosas específicas en cuanto a la creación del hombre. Primero dice que lo creó para dominar sobre toda la creación. Los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre, ser humano, iba a tener dominio sobre toda la creación. Y el segundo rasgo, que es el que nos vamos a ocupar, que es del texto, dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Quisiera que se tomara usted el trabajo de ese lado de la línea de repetir conmigo: Dios me creó a su imagen y semejanza. Dios me creó a mí a su imagen y semejanza. Dios nos creó a usted y a mí a su imagen y semejanza. Entonces surge la pregunta, que es la que me he hecho: si Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, ¿en qué nos parecemos a Dios? ¿Nunca se ha hecho usted la pregunta? Si Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, entonces, ¿en qué me parezco a Dios? ¿Qué es lo que me caracteriza como semejante a Dios? Yo no puedo atravesar las paredes como Dios lo podría hacer. No tengo la facultad de aparecer y desaparecer como hace Dios. No tengo la facultad de ser omnipresente, de decir que puedo estar en todas partes a la vez. Apenas me doy cuenta del entorno donde estoy viviendo. Entonces, ¿en qué nos parecemos a Dios? He tomado nota de algunas cosas y tengo varias cosas anotadas aquí en las cuales nos parecemos a Dios. Las voy a repetir casi como lectura para detenernos en la última. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza en cuanto a su naturaleza moral. Todos nosotros tenemos un sentido interno de lo que está bien y de lo que está mal. Aún los ladrones tienen ese sentido, porque cuando van a robar, ¿qué es lo primero que hacen? Miran para todos lados, se aseguran que nadie los mire y entran de tal manera de pasar desapercibido. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que lo que está haciendo es ilegal, está mal. La única diferencia que hay entre la persona que roba es en el caso de los drogadictos, que esos han perdido todo concepto de moralidad, de todo sentido de realidad, y en el afán y en el deseo de satisfacer ese ansia de inyectarse, bueno, roban a plena luz del día, en pleno acto de conciencia, no importa si hay 50 personas presentes, manotean, aprovechan la oportunidad. Pero por lo general, el que va a robar mira para todos lados. Es el que va a cometer adulterio, el que está casado y va a ser infiel al esposo o a la esposa. Se asegura de que nadie lo mire, se asegura de que su aventura quede en el mayor secreto posible. ¿Por qué lo hace así? Porque sabe que está mal. Dios nos ha creado entonces a su imagen y semejanza porque nos ha dado una naturaleza moral. Nosotros interiormente sabemos que está bien y sabemos que está mal. Dios también nos ha creado a su imagen en la naturaleza estética.
Tenemos amor a la belleza. Dios, todo lo que ha creado Dios, uno puede admirar las flores y ver los detalles que hay en las flores. Uno se sorprende, los matices, la delicadeza, todos esos pormenores que hay en la naturaleza. Y es sorprendente, una mente creadora está atrás de todo. Pero Dios también a nosotros nos ha creado con la facultad de ser creadores. En el año 92, en un momento de crisis económica muy fuerte, a la sazón nosotros estábamos pastoreando una iglesia en San José y bueno, nos habíamos trasladado de Montevideo a San José. Bueno, en Montevideo teníamos una clientela y irnos a San José significó perder esa clientela. Y bueno, usted sabe que en todo lado que uno va tiene que pagar derecho de piso. Y ese derecho de piso, bueno, toma un tiempo. Y nadie me conocía en San José, entonces nadie me daba trabajo herrería. Y en una de esas crisis, me acuerdo que fue un lunes, me puse a orar delante de Dios casi con desesperación, con ese conflicto interno de sentirme impotente, porque había que hacer frente a las necesidades y yo no tenía medio de ganarme la vida estando en San José porque era nuevo ahí. Entonces por ahí, en el año 92, un lunes, empecé a orar, estaba solo en la cocina, me había levantado temprano, y empecé a orar pidiéndole a Dios sabiduría, que me guiara esto, y en un momento tuve la certeza de que Dios había contestado la oración. Entonces no oré más porque ya estaba convencido de que Dios me había escuchado. En el transcurso de esa semana, 3 personas me pidieron que hiciera una silla artesanal que estaba muy de moda en aquel entonces. Cuando terminó la semana caí en la cuenta que 3 personas me pidieron esa silla y entonces, bueno, sentí curiosidad por hacerla. Una silla que está muy de moda en las películas de Cantinflas, que el respaldo parece la cabeza de un mosquito. Y bueno, uno de los 3 tenía una silla, me la prestó, la desarmé toda, hice todas las piezas y así fue de esa manera que me descubrí en el año 92 como creador artesano. Y así comencé hasta el año 2013 una carrera de artesano con la cual nos ganamos la vida y tuvimos un mejor ingreso económico que lo que habíamos tenido antes. Dios nos ha creado con esa capacidad creadora, es decir, que nos parecemos a Dios porque somos capaces de crear cosas. Un ama de casa en un momento crítico que tiene una cebollita chiquita así, un pedacito de morrón que le sobró del otro día, tiene 150 gramos de carne picada, un puñadito de arroz, hace una comida riquísima, donde alimenta a 5 personas que comen al mediodía y repite, y todavía encima de eso sobra para la noche. Eso es un milagro de creación, una cosa tremenda, porque con poquito se alimenta una familia. Bueno, Dios nos ha creado con esa capacidad, esa naturaleza creadora. Dios también nos ha creado a su imagen en cuanto a nuestra naturaleza espiritual. Nosotros adoramos a Dios en espíritu. Si nuestro espíritu no nace de nuevo, si no tenemos un encuentro personal con Cristo, entonces nuestra vida espiritual está muerta. Pero Dios nos ha creado con la facultad, con la naturaleza espiritual. Adorar a Dios en espíritu es toda una experiencia. No la podemos describir bien con palabras porque eso es algo que se vive, algo que se experimenta, algo que se palpa, porque Dios nos ha hecho cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo nos permite palpar las realidades físicas, el alma nos permite palpar las realidades emocionales y el espíritu nos conecta con el Espíritu de Dios con el cual tenemos comunión. Dios nos ha dado naturaleza espiritual. También Dios nos ha dado una naturaleza sentimental, porque Dios es amor. Él ama. Él también siente ira, siente enojo, al igual que nosotros. Somos semejantes a Dios en eso. También Dios ha puesto, dice la Biblia, el sabio Salomón dice que Dios ha puesto en nuestros corazones el anhelo de la eternidad. Todos nosotros anhelamos vivir lo más posible. No quisiéramos morirnos nunca. Si fuera posible ir a la Sierra del Verdún, a los cerros del Verdún, y allá hubiera una fuente de la juventud,
Estoy seguro que todos nosotros vamos allá y pagaríamos lo que fuera necesario, porque todos anhelamos vivir para siempre. Dios ha puesto en nuestro ser el sentido, el anhelo de ser eterno. Y por último, de las cosas que he encontrado hasta la fecha, Dios nos ha creado con la facultad de pensar con autonomía. Este es el primer ingrediente del libre albedrío. Si Dios nos ha hecho su imagen y semejanza, si somos una semejanza parecida a Dios, Dios nos ha creado así, con la facultad de pensar con autonomía. ¿No es cierto? ¿Acaso nosotros no pensamos por nosotros mismos? Es un hecho de que muchas veces el pensamiento humano puede ser sometido por otras personas. Pero lo cierto es que todos nosotros tenemos la facultad de pensar sin interferencia humana y sin interferencia divina. Y lo grandioso es que Dios nos ha creado con esta facultad y la respeta, porque Dios no se mete en nuestros pensamientos. Dios no está con una picana eléctrica cuando pensamos mal, ahí nos encaja la picana para que saltemos y nos demos cuenta que está mal. Dios respeta nuestro criterio, por eso que Él nos ha dado la facultad de pensar con autonomía. Ahora, ¿eso de qué nos sirve? Está todo muy lindo eso, así. En la vida cotidiana nosotros usamos nuestro pensamiento. Y una de las cosas en las cuales usamos nuestro pensamiento es en la intencionalidad oculta. ¿Quién sabe lo que pensamos? Uno ve cara, no ve corazones. Quizá en nuestras expresiones, quizá en nuestro rostro pueda expresar lo que estamos pensando, pero en general lo que pensamos nadie lo sabe. Y en la Biblia Dios dice: yo conozco la mente y el corazón y doy a cada uno según sus obras, según sus acciones. Eso es lo interesante. Dios nos ha dado la facultad de pensar con autonomía, y el hecho de que pensamos con autonomía, y aquí viene lo grave, lo doloroso, somos responsables de lo que pensamos. En el transcurso de los años, en mi labor como cristiano, como ministro evangélico, mucha gente me ha expresado la idea: bueno, yo nací así, si le gusta bien, si no le gusta también. No es cierto. Nosotros no nacimos así. Las actitudes que nosotros formamos, las formamos porque las pensamos primero y luego decidimos llevarlas a la práctica. En nuestro país, aquí en Uruguay, lo que funciona tremendamente, una de las actitudes que más se usan es la picardía criolla. La picardía criolla es una intencionalidad oculta que se gesta en la mente. Uno tiene un interés privado, tiene un interés particular, y entonces comienza a pensar la manera, a elaborar la forma de poder tenerlo a toda costa, pero sin que la persona se dé cuenta que estamos haciendo un teatro, una manipulación. En otras palabras, como dije en algún momento, la picardía criolla es una forma de robar sin robar, porque yo me apropio de otras cosas usando mucha cosa, mucha picardía, mucho ingenio, le busco la vuelta, trato de manipular a la persona hasta que la persona de alguna manera se nos da aquello que nosotros queremos, o nos apropiamos de aquello que nosotros queremos. Las leyes en general, si lo miramos bien, las leyes existen con el fin de poner límites a nuestra intencionalidad oculta, la cual se gesta en nuestra facultad de pensar. Por esa razón Jesús dijo: ustedes oyeron de los antiguos, no cometerán adulterio, es decir, estando casados no desearán, no tendrán actos sexuales con otra persona, estando casados. Pero Jesús dijo: yo le digo
que el que mira a una mujer para codiciarla, empieza la cabeza a trabajar, se forma la idea, ya estamos pensando, con la fantasía empiezan a jugarnos una mala pasada. Jesús dijo, el que mira a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Porque nuestra intencionalidad oculta hizo mover nuestra maquinaria cognitiva para imaginarnos un montón de cosas, para crear una estrategia y consumar el hecho. Y es ahí donde nuestros pensamientos concretados, la Biblia lo llama nuestros pecados. Somos responsables de lo que pensamos. Es mentira que nosotros actuamos porque fulano hizo o porque fulano o aquello. Nosotros en nuestro interior nos tomamos el trabajo de pensar porque Dios nos ha dado esa facultad de la cual somos responsables. No sirve esa idea de que yo nací así. Nadie nació siendo cristiano. Nadie nació siendo ateo, nadie nació siendo agnóstico, nadie nació siendo ladrón, nadie nació siendo adúltero, nadie nació estafando, nadie nació en muchas cosas que son propias del acontecer cotidiano, actitudes de las personas que tienen intencionalidad oculta. Todas esas intenciones las fuimos forjando en la medida que fuimos evolucionando como personas y nuestra facultad cognitiva comenzó a trabajar para lograr cosas según los dictados de nuestra intención. Por eso la Biblia dice que éramos esclavos de los pensamientos. Porque en los pensamientos, ¿dónde se gestan? Acá. Y Dios mira la mente y mira el corazón y da a cada uno según sus obras. De manera, amigo, que así estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, así los teólogos estén de acuerdo o no estén, la Biblia dice que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Entonces quiere decir que yo y ustedes, que están de ese lado de la línea, tenemos la responsabilidad de pensar por nosotros mismos. Y eso es una gran facultad. Una gran facultad de la cual un día le vamos a tener que rendir cuentas a nuestro Dios. La obra del Espíritu Santo, y con esto voy a terminar, consiste en obrar en nuestros pensamientos la verdad y la justicia. La obra del Espíritu Santo consiste en que en nuestros pensamientos se fije la voluntad de Dios y actuemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es una lucha entre la carne y el espíritu, entre nuestro ser interno y el Espíritu Santo, de tal manera que en ocasiones a veces no sabemos qué hacer. Pero Dios, hermano, nos pide que entendamos este asunto, de que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y entre esa semejanza, entre las cosas que nos parecemos a Dios, a ti y a mí, nos ha dado la facultad de pensar con autonomía, sin interferencia humana ni divina. Ese es el primer componente del libre albedrío. ¿Cuál es el segundo componente del libre albedrío? Bueno, el próximo miércoles, Dios mediante, voy a estar dando el segundo componente del libre albedrío. Así que mientras tanto, que Dios les bendiga, que Dios les visite y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Gloria a Dios.